¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¡Qué hinchada que tenés! ¿Eh? Tenés que ponerte gradas. Sí, ¿y eso qué? Mira, del otro lado hay alguien, mamá. Las mujeres, Santiago, las mujeres. La Las gente que no les acá. gustan el fútbol. No, que después nos son publica que hombres. estoy preocupadísimo por el rating. Chicos, el programa visto del canal muchos días. Una ¡Bravo! cosa lamentable. Gracias a ustedes por bancarnos toda la noche. Hoy, claro, hoy, ¿cómo es el partido? Santiago, hola, ¿qué tal? Hola, mi vida. ¿Cómo andan por casa? Hola, Sandra. ¿Todo bien? Bien, Sandra. Bueno, así arrancamos. Gran programa tenemos por delante. Lo importante es que vos estás ahí del otro lado. Bueno, gran programa tenemos, por supuesto, por delante. Muchos temas, mucha actualidad. Todo se debate apasionadamente en esta pantalla, en Intratables, por supuesto. El hashtag ya lo conocen, numeral Jueves Intratable. Bueno, grandes invitados tenemos hoy. Saludos a todos. Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Muy por bien. estar. ¿Y Amalia? Por ahí atrás hace mucho que no la vi, Amalia. Hola, buenas noches. Bueno, Amalia, te fue muy bien, ¿no? Sí, me fue muy bien. Sí, gané la interna con el 70% de los votos. Y bueno, ahora se viene octubre, que es lo más difícil, ¿no? Pero para mí, por ser mi primera elección y que 45.000 personas hayan depositado un voto de confianza en mí, es muy importante. Está muy bien. Fernanda, buenas noches. Y ¿Qué por tal? allá, Buenas Victoria. noches. Buenas noches, gracias por muchas estar. gracias, muchas Muchas gracias por Santiago. venir. Bueno, muchos más invitados tenemos y por supuesto vos que sos la protagonista de cada noche aquí en América. ¿Trasladaron a Milagrosala? ¿Terminó la polémica o recién comienza? Después de varios meses de controversia que incluyeron la participación de organismos internacionales, la líder de la Tupac Amaru salió de la cárcel de Alto Comedero. Milagrosala ya está en prisión domiciliaria. Fue trasladada a la casa El Carmen. Del momento en que sale de la cárcel Milagrosala. Consistió el operativo para trasladar a Milagrosala. Hacen todo sin notificar a la defensa. Le van a colocar las pulseras para tener el control de sus movimientos dentro de la casa y para que obviamente no abandone el perímetro de restricción que ya tiene. Hay una custodia no solo en el afuera, sino también para poder llegar hasta Milagrosala, que hace que sea un arresto domiciliario con algunas condiciones particulares. Pues Pablo Puyen Hermanos dispuso una serie de restricciones absolutamente ilegales que no tienen nada que ver con lo que es la prisión domiciliaria. Estaba vandalizada esta casa y tuvieron que acondicionarla. Los trabajos van a continuar, faltan un montón de cosas a completar, pero todo se va a hacer con Milagrosala dentro de la casa. Esta prisión domiciliaria es un beneficio. Tiene jacuzzi, donde tiene aire acondicionado. Todos los presos quisieran ir a vivir en la misma situación. Este es un beneficio. Quiero agradecer a todos los compañeros de los comités que se armaron en todas las provincias y también fuera del país, en Latinoamérica, en Europa, a todos los que hicieron por que estemos libres y porque sentimos de que lo que nos está pasando a nosotros es algo injusto, político. Pregunto dónde está Santiago Maldonado, tiene que aparecer con vida. Bueno, ahí la tienen entonces en libertad a Milagrosala, que lo primero que hizo obviamente fue pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ahora sí podemos ver absolutamente todo lo que ha pasado hoy en sus instalaciones, en su casa. Aquí está finalmente entonces Milagrosala en su domicilio, sí. Buenas noches. Recordemos cómo sucedió esto, cómo es que llegó a la prisión domiciliaria, ¿no? Recordemos la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de visitar el lugar de detención, sugirió a la justicia de Jujuy que tenía que mejorar las condiciones de la prisión que tenía Milagrosala, excediéndose según el fiscal Millán, el fiscal general de Jujuy, excediéndose según la opinión de él, en la recomendación de que esa mejora sea otorgándole una prisión domiciliaria, que fue lo que finalmente sucedió. Recordemos que son 3 los casos por los cuales ella está procesada, 2 de ellos los tiene un juez y el otro lo tiene otro de los jueces, y que en el caso de que en alguno de esos casos en los que está procesada sea definitivamente condenada, se termina la prisión domiciliaria, ¿no? Pero en el mientras tanto va a estar allí en la casa. Buenas noches, señora. ¿Cómo va? Hoy el fiscal, en una comunicación que le escuché a través de un medio, dijo de que no se trata estrictamente de una prisión domiciliaria, sino que es un cambio del lugar de detención, porque Sí. hay que reconocer, no sé si esto dentro de la ley es un estatus diferente. Es un atenuante. Es un atenuante al lugar de detención. Esto en respuesta a que está rodeada de una cantidad de medidas de seguridad que no son para protegerla a ella, sino básicamente lo que se da a entender es para proteger a los testigos de una eventual acción que tienda a entorpecer las características de la detención, que es otra cosa. Claro. Perdón, de la investigación, que es otro tema.
la verdad es que va a estar rodeada de una cantidad de medidas como cercos perimetrales, gendarmerías y fuerzas alrededor con turnos fijos, las tobilleras, una cantidad de cosas que se supone que tienen más que ver con la protección de terceros que de ella misma. Igual yo celebro que hayan finalmente decidido cambiar el lugar de detención. Así podemos empezar a discutir las causas por las cuales se investiga a Milagros Sala. Porque la verdad que son todas causas muy delicadas. Ella tiene más de 10 causas y 3 tramitan en la justicia federal. Está acusada de fraude a la administración pública, de asociación ilícita en 2 de las causas y también de extorsión. Tiene una imputación por el faltante de 800 millones de pesos para la construcción de 2.000 viviendas. Las 2.000 viviendas no están y el dinero tampoco está. Además, tentativa de homicidio por un enfrentamiento de 2 facciones de la Tupac. Tiene otra causa por enriquecimiento ilícito. En esa causa podemos englobar quizá la casa en donde está cumpliendo el arresto domiciliario, que deberá explicar Milagros Sala cómo construyó el valor que tiene la misma y de dónde sacó los fondos, ¿no? Aquí hemos contado muchas veces los vehículos con los que cuenta, las propiedades que tiene ella y su familia. Así que yo, de algún modo, más allá de las discusiones y los desacuerdos, celebro que dejemos de discutir si las condiciones de detención son las adecuadas o no y empecemos a discutir las causas. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, primero, a mí me gustaría, o yo esperaba que ella estuviera viviendo en una de las casas que ella fabricaba, ¿no? O construía. Esto es una sorpresa, así verlo tan brutalmente. Después, claramente el gobierno... ¿Qué es lo brutal? Las dimensiones, la mansión. La mansión, la calidad de la mansión. Pero digo, hay 2 o 3 puntos para mirar. Primero, fue detenida apresuradamente. En su momento el gobierno para sacarla de la cancha inmediatamente. Y hoy el peligro, a margen de lo que pueda pasar con el entorpecimiento del avance de la investigación en la causa, es que eso se convierta en un lugar de peregrinación. Era así con Romero Féris en Corrientes. Romero Féris salía a las 2 de la tarde a caminar alrededor de la prisión y se armaba un lío descomunal. Yo creo que ese es el verdadero peligro, que esto se convierta en un tema político de peregrinaje diario a la casa de Milagros Sala. A ver, hay gente que tiene miedo de que Milagros Sala esté en esta nueva situación y son los testigos de la causa o gente que conoce algún aspecto muy oscuro de la organización en el sentido de represalias a aquellos que por alguna razón sacaban los pies del plato. Digamos, esta es una preocupación de una cantidad de gente y entiendo que las medidas esas que hay tienden a aventar este peligro. Acá mismo en este programa ha habido relatos aterradores del comportamiento de la gente que rodeaba a la Tupac. Alguna gente cree que en esta nueva situación ella podría, obviamente no personalmente ella, pero empezar a manejar una cantidad de situaciones que entorpecieran los testimonios. Victoria, la saludo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas La noches. escucho, por favor. No, yo también celebro definitivamente que se haya hecho caso a la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque hace meses que, por supuesto, esa recomendación estaba dada y esperábamos que se hiciera escuchar y que la justicia, por supuesto, garantizara el periodo, digamos, bajo el cual Milagros Sala va a continuar. Es cierto, digamos, que acá hay un proceso de investigación que no se termina y que me parece que tiene que tener garantías constitucionales que ameritan, en este caso, que ella tenga una prisión con todas las garantías que tiene que tener un preso político, con la magnitud que implica... ¿Un preso político? No, un preso, para mí, en este caso, hay agravantes que tienen que ver con que justamente, sin haber estado ella en un debido proceso, se la detuvo. Y hubo una comisión interamericana que dice no hay peligro de fuga, tienen que estar, que se respeten las garantías, tiene que estar en presa domiciliaria hasta tanto se cumplan las 10 causas que tienen. Fue una sugerencia y bienvenido que se haya tomado, porque para algo la Comisión Interamericana tiene esta responsabilidad justamente, me parece en este caso, de dar esa recomendación. Sí, Amalia. No, la escuchaba a ella y también a Débora, que creo que me parece que nos tenemos que enfocar en que la justicia haga justicia y no donde ella pasa, si en la cárcel común o si en su casa. Acá lo que siempre los ciudadanos comunes estamos en vilo es el tema de la justicia. ¿Cuándo realmente va a ser justicia? Porque las causas están todas. El tema es cuándo alguno va a estar realmente preso o siempre van a estar en periodo de... antes de que haya una sentencia firme y que esta gente realmente esté donde tenga que estar. Una pregunta que muchos hacían, ¿no? Y con todo respeto, porque la justicia se va a tener que expedir, pero una líder social como ella, dedicada a darle una mano teóricamente a la gente más humilde, más necesitada, desesperada por una vivienda, ¿cómo hace para justificar esa mansión? Bueno, a mí me parece muy emblemático que hayan elegido esa casa. Por un lado, sí, puede tener que ver con lo estratégico de que no esté cerca del centro urbano, desde donde a dónde podían llegar. En otro lado también.
Claro, podrían haber elegido otro lado totalmente. Pero digo, a mí me parece muy emblemático el hecho de que cada vez que se hable de Milagros Sala se enfoque esa casa, porque finalmente lo que todos vemos cuando vemos esa casa es alguien que no puede justificar que vivir en esa casa o haber construido esa casa. O sea, no hay manera que una dirigente social que no hizo alguna cuestión ilícita vinculada con la defraudación de los fondos públicos que se le daban para darle a los más humildes, tenga una casa de esas características, porque ella no tenía una actividad por afuera, teóricamente, de su actividad como dirigente social. Entonces, ya de tiene por todo el sí, derecho del esa mundo a foto tenerla habla si es que la mucho. puede justificar, ¿no? Sí. ¿Para qué tenía la máquina de contar billetes? En principio, a mí toda la situación lo que me produce es una gran tristeza, y no una tristeza porque Milagros Sala tenga que estar detenida en uno de los domicilios que ella ha fijado, porque fijó 2. En realidad, la justicia decide fijó 2 domicilios, la justicia decide darle el domicilio más placentero, por lo visto. Digo, la tristeza que da es que es un ícono de la tergiversación que hubo de los grandes ideales que supuestamente el kirchnerismo venía a plantearle a la sociedad. No solo estamos hablando del caso Milagros Sala, estamos hablando de lo que ocurrió con Sueños Compartidos, estamos hablando de un montón de causas que en la teoría eran realmente apoyables y muy loables y que después terminaron siendo pervertidas y con muchas denuncias de una presunta estafa. Sí. Fernanda, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, con respecto a este tema, yo creo que para mí ella no debería estar presa. Esta fue una discusión eterna, pero comparto con Débora la idea de que, bueno, se llegó a una transición, que tenga una prisión domiciliaria. La casa fue vandalizada, quedó en un estado calamitoso. Hubo una demora porque hubo que ponerla para que una persona pudiese habitar. No es esta casa que están mostrando ahora, la casa quedó realmente destruida. Pero la pusieron en condiciones nuevamente, incluso gente de la Tupac, que ayudó a ponerla en condiciones. Sí, igual la casa está, después podemos discutir si le ponen una está, pero digo... Jacuzzi más, jacuzzi menos, pero la casa está, es una casa... La casa está, sí. Y ojo, yo he ido en épocas donde Milagro no estaba tan cuestionada, ni estaba detenida, y así como... Dicen que hay viviendas que faltan, que yo realmente lo que apoyo lo que dice Débora es que la justicia trabaje y demuestre lo que tenga que demostrar. Yo no presumo ni inocencia ni culpabilidad. A mí me gustaría que a veces las leyes se cumplan, nada más. Y que la justicia actúe y que investigue tranquila. Así debe ser. Sobre sí. esos Ahora que tenemos un abogado, por favor, Bonnie, 5 minutos. Andrés Gil Domínguez, ¿cómo le va, Hola, doctor? Buenas noches. Para mí es muy importante, en primer lugar, que el Estado argentino haya cumplido con la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria, no es una recomendación. En segundo lugar, me parece que Milagros Sala sigue en prisión preventiva, si bien atenuada, pero es un régimen de prisión preventiva, y que en la medida que entorpezca de alguna manera la investigación, este régimen va a cesar. Y por último, también me parece muy importante que ahora nos enfoquemos en la tramitación de las causas que tiene Milagros Sala para que se demuestre su culpabilidad o inocencia, ya habiendo garantizado y habiendo cumplido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este aspecto. Gaby, por favor. Yo cuando veo esto me acuerdo, ¿te acordás cuando Escobar Gaviria arregla con el gobierno y le hacen una prisión especial donde diga todo el mundo a visitar? Vos pensás que ella va a tener 3 veces a la semana 11 horas para recibir visitas de afuera, no su familia, 11 horas, 3 veces por semana. Es decir, que la realidad es que una de las causales por las cuales ella tenía que quedarse presa, y sigue presa, aunque sea ahí, tiene que ver con la posibilidad que ella tiene de amedrentar a los testigos, de modificar testimonios, de alterar pruebas. La sola presencia de ella en esa casa, con gente visitándola 11 horas por día, 4 personas por vez, una romería va a ser una especie, como decía él, una peregrinación a Luján, lleno de gente. Eso solo ya amedrenta a los testigos. Porque de alguna manera lo que esto termina de demostrar, que los jueces le siguen teniendo miedo, que los jueces siguen estando subordinados como estuvieron durante tantos años a Milagros Sala, que la policía está mirando. Entonces eso no va a ser posible de ser, ahí van a entrar, a ver, falta que pongan un estudio de televisión adentro y se acabó la conversación. No hay forma de que esto no actúe sobre los testigos. La sola presencia de esta imagen, que vuelvo a repetir, es la misma imagen que uno veía en Colombia con Escobar Gaviria. ¿Quién podía creer que ese señor estaba preso? Tenían todos sus amigos presos, los trajo para estar en la misma prisión que él. Tenían sala de billar, prostitutas, cocaína, lo que querían ahí adentro. No es lo mismo, yo no digo que sea lo mismo, pero la imagen esta es terrible. Vos pensás los otros presos, que estaban en las mismas condiciones que estaba
Milagro Sala, es decir, gente que estaba ahí esperando ser procesada y que por los motivos que sea se quedan en prisión. Hay miles de presos en todo caso, en el país. No en el país, solamente en la provincia, que tenían las mismas posibilidades. Entonces, ella tiene esto, ¿qué hacemos con nosotros? Sí. Eso también, perdón, es una cosa que tiene que ver con la decisión. Que excede a lo de Pablo Escobar Gaviria, es que estamos en un momento en que el acceso a la tecnología significa que vos estás ahí y es como estar en cualquier otro lugar del mundo, porque la verdad, ella ya emitió recién un mensaje que es el que se vio en el video, donde ella aparece hablando a través de las redes sociales. Hoy, con un teléfono, y por lo que sea, hay 2 grupos electrógenos allí para que nunca la casa quede sin electricidad, porque es una zona con dificultades con la energía. Hay una serie de dispositivos, hasta donde sabemos tecnológicos, de comunicación, que hacen que realmente sea un lugar privilegiado en orden a poder interferir en las investigaciones, amedrentar gente, etcétera, etcétera. Este es todo un tema, pero también es cierto, celebremos que salga de escena el tema de si Milagro está detenido o no y se empiece a investigar efectivamente todas las irregularidades que se supone o delitos que cometió, entre los que está uno que es central, que es la constitución de una suerte de Estado paralelo, porque de esto se trata. Como tenemos un Estado paralelo en Jujuy. Sostenemos gente. hace tiempo que, yo al menos vengo sosteniendo que no es inocente, sino que debería estar libre hasta tanto la justicia defina su situación, que era lo que correspondía. Digo, ¿cuánto odio y cuánto desprecio a Milagro Sala? Miedo es... No hay miedo. Me hace acordar Diego, mira, yo te voy a contar una anécdota personal. En junio de 2008, por una razón absolutamente personal y familiar, puse el pie en San Salvador de Jujuy. Bajé del avión. Al primer lugar al que llegué a tomar un café, entró gente adentro en cuanto reconoció que era periodista, para venir a contarme de un personaje del que yo no había escuchado hablar nunca, que se llamaba Milagro Sala y que le estaba produciendo una cantidad de situaciones. Miedo lo que me transmitía la gente que entraba. Yo no tenía la menor idea de quién era, noté el nombre, empecé a ver... Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Diego, 2008. Ahora miedo no creo que pueda tener mucha gente, porque más allá de las exageraciones que tenga algún colega sobre ella, el miedo, no va a tener miedo la gente porque hay todo un cerco alambrado, con cámaras, con iluminación perimetral, con 15 gendarmes, con cabina, con containers. Va a poder manejar todo desde ahí adentro, todo. Con dos pulseras electrónicas. ¿Sí o no? Con 2 pulseras electrónicas. Seguía manejando la droga del mundo. Gente, después se enojan. Respeten primero las opiniones diferentes. Y sobre todo este pequeño espacio. Digo, este show mediático que se ha montado en torno a Milagro Sala, porque garpa, como estos shows mediáticos que hacen cada vez que detienen a uno con casco, con todo el show televisivo, es un absurdo, porque lo decía recién alguien que sabe mucho de justicia y de leyes, es que este beneficio, si ella lo entorpece la causa, se le retira, no va a hacer nada que genere miedo para que se le retire este beneficio después de estar en su domicilio, como corresponde hasta tanto la justicia decide si es inocente o si es culpable. Ahora, ¿por qué a 145 genocidas, asesinos, detenidos con la misma prisión domiciliaria, son genocidas con crímenes de lesa humanidad, no tienen un solo gendarme que lo custodian? ¿Quién es Milagro Sala? Yo entiendo el odio que les produce que alguien de los sectores más populares y más bajos pueda tener una casa linda, que haya ayudado a un montón de gente. Pero tanto el odio que le tienen, pero tanto operativo por una por favor, por minuto. Cualquier persona, y si lo puede demostrar, que lo tiene que demostrar, tiene todo el derecho del mundo a tener, no esta, 10, 20 mansiones como esta. Y así debería ser. Cualquiera con su trabajo, con su esfuerzo, podría acceder a tener una vivienda cada día más linda. Llama la atención un poco, como marcaba aquel doctor, un poco la imagen. Sí, no, pero digo, para contestar, porque si no vamos a dejar pasar la falacia de Diego. No es una falacia. Perdóname, Diego, los 15 gendarmes. Los genocidas, déjame terminar, los genocidas que tienen el beneficio de prisión domiciliaria están todos condenados por los delitos de lesa humanidad que han cometido. ¿Y no hay este operativo? Perdóname, en el caso de Milagro Sala, lo que la justicia interpreta es que Milagro Sala, fuera del recinto penitenciario, podría influir
en los testigos. Bueno, Gustavo, esto, ¿no te gusta la justicia? ¿No te gusta la justicia? Estamos hablando de una persona que un show mediático, es lo que la justicia determina. Show mediático. Bueno, está bien, Diego. Hacemos, dedicate vos a hacer colores y fuego Sí, artificial. tengamos la justicia blanca en la Argentina. A ver si No, la de ustedes quieren. Ustedes la justicia levina querés. La de Levina, la de ustedes, claro. Recordemos que durante el kirchnerismo se terciarizó de alguna manera la asistencia social, otorgándole fondos altísimos, en este caso millones y millones, cientos de millones de pesos, a organizaciones sociales que tenían que hacer lo que el Estado en realidad debía hacer. Y en esa transferencia de fondos fue que ocurrieron todos estos negocios que le permitieron a algunos vivir tan diferente de otros, ¿no? Porque me imagino qué pasará con la gente de lo que se conoció como el country, el barrio grande de la Tupac, ahí en Jujuy, diciendo, bueno, pobre Milagro, mirá cómo tenía la casa sin pintar, desde esas casitas pequeñas que les construían para ellos, que muchas de ellas, por supuesto, ya han sido grabadas, están en la causa, ni siquiera han sido terminadas, aunque los fondos sí fueron destinados para esta organización. 2.000 casas que no se construyeron o están apenas empezadas y la plata no está, se pagaron completamente y eso no es subjetivo. Vas, contás, faltan. Y después hay una cosa ella puede decir, perdón, ella puede decir que ella no fue, que ella no vio lo que pasaba, que habrá sido así como con Cristina, que ella no tiene la culpa de lo que hicieron los demás. Pero ella era la que manejaba los fondos, ella era la que pagaba y las 2.000 casas no están. ¿Cuánto va a tardar en ser condenada? No sé. ¿Y pero las 2.000 la casas no imagen están. de Shakira? Sacando la plata del banco, ¿no era Shakira? Sí, claro. Pero el problema es que Diego lleva la discusión otra vez, si el show mediático, si la casa es grande o es chica, basta, ya está, no nos interesa si la casa es grande o chica. Explíquenme ustedes cómo puede ser que una dirigente social haya hecho una extracción bancaria, como decía recién Liliana, de 30 millones de pesos de un saque, llevarlas en bolsos como lo vimos a un vehículo. Explícame qué hacía una máquina de contar billetes en la casa de Milagro Sala. Bueno, pero hablemos de esto. Discutamos por qué tenía un Fiat 500, un Smart, una Toyota Hilux, Volkswagen Surán, discúlpame Gaby, ya termino. Y que el propio hijo de Milagro, porque además tuvieron la torpeza, por ejemplo, de poner los vehículos a su propio nombre, no estaban a nombre de la organización o de terceros, contó, porque realmente nos toman el pelo, que hicieron una vaquita entre 12 amigos para pagarle el auto. Entonces, explíquense. Para que tenemos un filósofo acá, ¿cómo le va? El doctor en filosofía Alberto Boela. Lo escucho, Alberto, sí. Yo no tengo mucho que agregar a lo dicho acá porque se ha dicho casi todo. Lo único que yo lamento es una observación adextra, ¿no? Es que nosotros tengamos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nuestros jueces no tengan la capacidad suficiente de decidir por ellos, per se. Nosotros tenemos una justicia que ha adoptado de alguna manera principios que van más allá del derecho nuestro. ¿Y qué necesidad? Nosotros no tenemos suficientes jueces honestos, probos. No. Como, me parece que no. No los tenemos. No. Porque no necesitamos que nos vengan a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se sabe que es una comisión también política. Porque no hay organismos en el orden internacional neutros. Responden a fuentes de poder. Fuentes de poder que no están en la Argentina. Entonces, que a mí los jueces decidan por sugerencia o como dijo acá la señora, por coerción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mí personalmente no me parece lógico. Por favor. No, digo, un poco para reflexionando sobre lo que decía el señor, está muy bien que Milagro Sala pase por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, no todos los presos argentinos tienen el privilegio de acceder a una instancia internacional de revisión. Dicho esto, también no todos los presos argentinos tienen esas condiciones de detención privilegiadas. Entonces, ya que logró pasar por la Comisión Interamericana, tiene detención privilegiada con un régimen especial, como decía Débora, empecemos a hablar de qué pasó con Milagro Sala, qué hizo y que se defienda, ¿no? Vamos al próximo informe que tiene que ver con un tema, uno de los temas de la semana con respecto a la nueva aparición hasta el momento con vida de Santiago Maldonado. ¿Cómo se traduce esto en la escuela pública, en las aulas? Debate, educación, doctrina o debate también que tiene que ver con lo político en las aulas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinamos? Ya te enteras, mirá. Los chicos y el caso Maldonado. Estalló la polémica en las escuelas a partir del cuadernillo con el cual algunos gremios recomendaron a los docentes tratar la desaparición del joven. ¿Doctrina o debate? Una barbaridad. Kirchnerismo puro. Kirchnerismo puro. Es un abuso de utilización política de este tema. Veo continuamente en la televisión
que a Santiago se lo llevó Gendarmería, con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Se traslada la lucha político-partidaria a las aulas, a los chicos. Es una canallada. ¿Por qué un docente que asume la responsabilidad ética, moral, por qué eso es calificado con esa agresión? ¿Qué hay detrás de los que quieren no formularse esta pregunta? Hay una manipulación por parte de sectores del kirchnerismo para tratar, en definitiva, de responsabilizar al gobierno por este trágico hecho, ¿no? Algunos padres juntaron firmas para reclamar que si se vuelve a tocar el caso en las escuelas, sea informado el Ministerio de Educación. ¿Cómo querríamos que aparezcan vivo, muerto, ahogado, quemado? ¿Y quién fue la que te preguntó eso? Mi profe Soledad. En las escuelas del Bolsón y de Esquel fueron dirigentes de CETERA con las fotos de los papás de los chicos, de los comandantes de la zona, a decir, miren las caras de los asesinos. Los chicos se pusieron a llorar y preguntaban, ¿en esta aula hay hijos de gendarmes? Una cosa terrible. Poner la coyuntura dentro de la currícula también está bien. ¿Cuándo pasa a ser una barbaridad? Cuando intentás vincular la dictadura, los detenidos desaparecidos, la peor tragedia de la Argentina, y vincularlo con Maldonado. Digo, esto ya pasa a ser salvajismo ideológico y se meten con los chicos. Bueno, quiero escuchar, Mónico, periodístico como madre. Lo primero que quiero decir, porque después si no nos caemos todas dentro de la grieta y entramos en la grieta, es que creo que este caso debe esclarecerse y que todos debemos saber qué pasó o pasa con Santiago Maldonado, que hay un interés de la sociedad en su conjunto y que en lo personal yo no voy a definirme ni de si se lo cargó la gendarmería, de si lo apuñaló el puestero, etcétera, porque eso no lo sabemos, partamos de esa base. Lo demás es una bruta instrumentación de un caso tremendo en función de una situación política, una politización de un caso que llega a las aulas. El caso al que hacía referencia a Bullrich entiendo que es el que hoy salió publicado de la escuela número 4 de Chubut, donde los chicos de primero, segundo, tercero, cuarto, sexto grado participaban de una representación teatral, de un grupo teatral para ver la Caperucita Roja, y entró una escena con los comandantes de la gendarmería, los chicos se largaron a llorar, estaban tuneados con la cara de los padres de los chicos que estaban ahí, que uno de ellos era comandante de gendarmería. Una cosa atroz, excedida, desmesurada, que solo puede tener un objetivo político. Y profundizar la grieta desde ya. Porque ahora la grieta está entre los que creen que a Maldonado se lo cargó la gendarmería o que se escapó hacia Chile. Un delirio. Bueno, sí, volvemos a esta situación siempre de Boca River, ¿no? ¿De qué lado de la grieta estás? Y bueno, creo que pero comparto eso es una con construcción Mónica política, pero comparto eso no con es un Mónica, invento de la gente. comparto con Mónica que justamente en Santiago Maldonado habíamos logrado, por lo menos en estos primeros días, escuchar a Mirta Legrand preguntándole a la ministra Bullrich en su programa, le doy la derecha a Mirta, ¿qué pasa con Santiago Maldonado? A personalidades de la cultura del país movilizándose vía Twitter, vía redes sociales, preguntándose, y si te fijas las personalidades de la cultura, de todos los partidos políticos. Me parece que justamente tiene que haber una voz que deje de centrarse en la grieta y que realmente reflexionemos como argentinos. Está bien, pero todo vos argentino te de bien parece que debería preocuparnos qué pasó con Santiago una Maldonado. contribución Bueno, a esta idea de mismo. mirar desapasionadamente un tema, mandando un instructivo, indicándole a los docentes a mí me parece que le digan a los chicos de que se lo cargó la gendarmería cuando no consta. A mí me parece que el debate de la realidad adentro de las escuelas, me parece que el debate de la realidad y la coyuntura adentro de las escuelas es saludable. Lo que es preocupante es que ese debate siempre queda en el marco de la responsabilidad de un educador. Y ese educador puede obrar muy bien, como vi también un video en la provincia de Buenos Aires, de un docente que pasaba lista y preguntaba simplemente Maldonado Santiago, y había un silencio rotundo en el aula, y a partir de ahí fue un disparador del debate, pero sin argumentación de seguir abonando la teoría de la grieta. Sí, yo pero creo el que justamente la responsabilidad es del docente. Entonces, si el docente hizo esa barbaridad de Chubut, no está bien. Claro. No está bien porque hay justamente una hipótesis de investigación que hay que respetar. Y que la justicia, por favor, no lo es lo antes que posible, surge de los instructivos del gremio. No es lo que surge de los instructivos de un gremio. Yo tuve la posibilidad de ver uno de los instructivos de CETERA y la verdad es que no está direccionado.
Ciertamente el instructivo no está direccionado. A mí me llegó porque teníamos la misma información, me lo acercó. La verdad es que ¿De qué estamos? a ver, de lo que estamos hablando desde ayer. Me parece increíble. Lo primero, bueno, por lo menos el que me lleva a mí, habrán sacado la hoja. Lo de Gendarmería estaba como una de las tantas hipótesis. Después, si cada maestro dentro del aula fortalece una hipótesis o fortalece otra, deberíamos discutir eso. Ahora, creer que en los colegios no tenemos que discutir las cosas que nos atraviesan fuertemente pero como perdóname, nadie sociedad. dijo que no haya que discutir las cosas, pero hay niveles de discusión. Vos no podés discutir en jardín infante, primero, segundo, tercero, cuarto grado. Yo tengo 3 chicos. En mi casa se habla de todo desde que son muy chiquitos, pero se habla en mi casa. ¿Entendés? Entonces, cuando van a la escuela, puede ser que después ellos atajen los debates. Pero no es lo que pasa en el común de la familia. Donde vos mandás un chico a la escuela, probablemente sin discutir los temas del momento, porque a lo mejor no se discuten en casa y te les bajan línea, te les bajan línea, te les bajan ¿Cómo desde línea? una familia en particular hacer generalización de lo que pasa en todas las familias me parece arriesgado? No, lo que te estoy diciendo es que comparto con vos la idea. Yo tengo formación en la escuela pública, en la universidad pública, de que los temas de la política y de la vida tienen que estar adentro de las aulas, pero no a presión y direccionado. Probablemente el error es del Ministerio de Educación de no haber hecho desde el Ministerio un programa sobre esto. A ver, para que la tengo mal, sí. Que es madre de una nena, ¿cuánto tiene Uma? 9 años. 9. Yo creo que a nadie le importa dónde está Santiago Maldonado y que lo que decía ella genera todo el tiempo grieta porque el gobierno actual le echa la culpa al kirchnerismo, el kirchnerismo le echa la culpa al gobierno actual y siempre es un tema político. Acá hay que hablar que hay un ser humano, más allá de sea Maldonado, Amalia, Santiago, que está desaparecido. Y eso es lo que no le importa a nadie. Todos los artistas, el que sea, que se han manifestado en Twitter, claramente todos fueron con intenciones políticas. Ninguno con una intención humana de saber realmente dónde está este ser humano que está desaparecido. Y con respecto a los chicos, mi hija de 9... discúlpame, no te voy a dejar pasar eso. Yo he hecho un testimonio a favor de la vida y que aparezca urgente Santiago, y de ninguna manera lo hice pensando ni en el kirchnerismo, ni en ninguna otra expresión, ni en el macrismo, ni nada. Entonces me corrijo, la mayoría lo hace manifestándose políticamente, porque a nadie le importa, a la mayoría no le importa qué pasó con este ser humano, sí le importa el tema político. Es que ¿sabés lo que sucede? Un minuto, Vale, yo voy con vos. Es que estas causas, todos los casos, donde la justicia no nos ha dado todavía una respuesta, en el gobierno de turno nos ha dado una respuesta, porque pienso en Amia, como citó el otro día, pienso en Nisman también, pienso en López, pienso en Maldonado, son de todos, no es de un partido político del otro. Es como decía Mónica recién, son deudas que tenemos todos los argentinos, es decir, una respuesta que nos deben a todos. No es que un caso me conviene más y el otro me conviene menos. Es decir, así como se debate en las aulas y cosas que me parece bien si se hace libremente y si a los chicos de una determinada edad se los tira como un estímulo para empezar a debatir un poco lo que están viviendo, ¿qué hubiera pasado también si en su momento se hubiera tirado en las aulas el caso Nisman, por ejemplo? Tendría que hubiese pasado. Pero que no pasa. A ver, primero para ser porque rigurosos... si no todo es político, es como pero en las aulas se tiene que primero para debatir y enseñar qué es lo que una persona pasa cuando una persona desaparece, qué es lo que está bien y lo que está mal. Mi hija de 9 años no tiene la capacidad de entender qué es la gendarmería, qué es el kirchnerismo, qué es la grieta, no la tiene la capacidad. Entonces es direccionado, aunque no sea intencional de la maestra, va a ser direccionado porque los chicos a cierta edad van a repetir y van a entender lo que el docente les quiso decir, porque no tienen la capacidad de análisis de lo que es un gendarme, de lo que es el kirchnerismo y de lo que es la grieta. Igual en este caso particularmente, todavía no lo sabemos, es muy probable que termine como todos los que mencionaste recién, Amia, Nisman, esperamos que no, pero es muy reciente, entonces por lo menos pongamos una cuota de esperanza. Lo que hay hoy en la investigación es lo siguiente. La familia sostiene que Santiago Maldonado estuvo cortando la Ruta 40 y junto con militantes y con mapuches, por eso brindó un video en el que hoy, después de peritarlo, verlo cuadro por cuadro, la fiscal sostuvo que no puede aseverar que ese joven con la capucha negra sea, como dice la familia, Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque lo que sostiene otro sector de los investigadores en la justicia federal están apuntando a la incursión en la estancia de los Benetton. En esa incursión, allí quedó malherido un joven que por lo tanto no pudo haber participado nunca del corte de la Ruta 40 y ese es otro de los argumentos. Se extrajeron de esta finca de los Benetton 3 muestras de ADN. Hoy lo que se sabe hoy es que de las muestras de ADN que se extrajeron responden a 3 ADN diferentes. Los 3 son masculinos.
Uno responde al puestero y los otros 2 están siendo peritados. Hay que esperar hasta mitad de septiembre. Es un error llamar adoctrinamiento a que en la escuela hay que definir desde qué edad tal vez se puede llegar a tratar el tema, sino que es una cuestión de concientización, de visibilizar algo que está sucediendo en nuestro país, que hasta en el mundo, en bares, se están solidarizando, se está visibilizando. Hay que tomar conciencia de algo que pasó sin politizar. ¿Saben cuándo se politiza? Cuando quieren prohibir a través de notas, vi que es una canallada, es miserable, mandar notas para que prohíban tocar el tema Maldonado en un aula, en un colegio. Pedir que no se hable de Maldonado es una canallada. No. Y pedir que no se hable de Maldonado es partidizar. ¿Por qué se prueba? Politizar el tema. ¿Sabés qué es una no canallada? hay que sacar rédito Perdóname, político, Diego, simplemente hay que tratar el tema. Hay que concientizar a los chicos. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? Yo no dije en ningún momento que no hay que tratar los temas de la coyuntura, ni de la vida, ni los temas más escabrosos con los niños. El tema es que hay contextos. El tema es que hay contextos. Y si vos das por resuelta una causa judicial adentro del aula, cuando todavía no está resuelta, no hay que dar eso es resuelto una nada. canallada. Simplemente contar lo que está sucediendo, concientizar y que todos sepan que está. Un video de una doctora en una guardia de un hospital público que entra a la guardia a decir Santiago de Maldonado, el turno de Maldonado, el turno de Maldonado. Y cuando la gente se queda mirándola y dice a Maldonado se lo llevó la gendarmería. Ponele que se lo haya llevado la gendarmería. Yo no descarto que se lo haya llevado la gendarmería. Yo no creo que estemos acá frente a un episodio mágico. Algo le pasó y alguien es responsable probablemente por lo que le pasó. Pero no lo sabemos todavía, como para bajarlo a un aula de primaria, secundaria, ni siquiera... Pero no nos engañemos, en las aulas, yo también tengo hijos en la escuela y yo también fui a la escuela pública, tanto a la escuela como a la universidad pública. Hoy el direccionamiento existe, todos los docentes tienen derecho a tener su ideología y está muy bien que la ideología de los docentes también juegue en las aulas. Hasta para enseñar matemática hay un condicionamiento ideológico, yo no reniego de eso. Pero yo te puedo asegurar, Diego, que en muchos casos sí es adoctrinamiento. La clave del pensamiento es la posibilidad de abrir la cabeza a una persona, darle dudas más que certezas para que pueda decidir. Yo te puedo asegurar que los gremios, estamos hablando del gremio CETERA, estamos hablando del manifiesto, son gremios que tienen una afiliación política partidaria cercanas al kirchnerismo. Le dicen a los chicos, por supuesto, ¿vos te pensás que le dijeron alguna vez que a Nisman lo mataron por acusar a la expresidenta de la Argentina? ¿En alguna escuela vos te parece que un gremio como CETERA, por ejemplo, o docentes que tienen adscripción al kirchnerismo o algunas otras fuerzas políticas pudieron haber discutido en una escuela? Decime en cuál y yo te voy a dar la razón. Que a Nisman murió un día antes de denunciar a la presidenta de Argentina. No, porque justamente ahí está el direccionamiento. Ahí está el direccionamiento. En las escuelas, cuando se habla de la dictadura militar argentina, y este fue un tema de debate en Intratable, es muy interesante durante muchos días, el direccionamiento es siempre, y lo celebro, decir que en la Argentina hubo un genocidio y crímenes de lesa humanidad. Nunca en las escuelas, hoy a la distancia histórica podría incorporarse la discusión. Se debate si las fuerzas políticas que eligieron la violencia como camino para el cambio, hablamos de la guerrilla, es un camino posible o no. Eso no se discute, está mal visto, porque esa es la ideología mayoritaria de los gremios y directivos docentes. Entonces, bienvenida a la apertura y la discusión, pero eso no es lo que está pasando, hay direccionamiento. Sí. Hace 5 años, Florencia Montaruli en Tandil, una periodista de Tandil, denunció que había un juego del Nestornauta que se aplicaba en algunos colegios. Esta idea de adoctrinar es bien kirchnerista, la idea de meterle a los pibes de chiquititos algún germen de lo que ellos consideran. Está muy mal CETERA, yo he sido abogado de CETERA y de SUTEBA, está muy mal que la currícula es una cosa, vos podés hablar lo que quieras y podés abordar un tema como se te antoje, lo que no podés meter en la currícula un tema que no está. Sí es cierto que Maldonado tiene que aparecer con vida y que es una gran desgracia para la democracia lo que está pasando con lo que pasa en el sur. Fernanda, por favor. Mira, yo te hablo como docente. La verdad que la currícula, yo te hablo de la currícula de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de formación ética y ciudadana. Es una currícula que se inició apenas estábamos en la democracia y tiene como objetivo primordial, te diría, en el área, fomentar la participación ciudadana.
con los niños, con los que son más grandes, con los adolescentes, y da una serie de talleres, de recomendaciones con los que vos podés hacer que la ciudadanía participe. ¿Para qué? Para evitar la apatía, el no compromiso, para que todos vayamos a votar. Es un derecho, pero es una obligación por nuestra Constitución. Yo cuando era docente recuerdo que yo compraba diarios porque el consejo es, ante las noticias nacionales o internacionales, vos podés hacer un seguimiento, podés comprar diarios que sean distintos, que tengan diferentes narraciones, podés promover con los niños, podés invitar a los padres a promover una discusión. Entonces, ¿cuál es el objetivo pedagógico, didáctico? Que aprendan a discutir, que se respeten. Pero eso nos pasó a todos como alumnos de la escuela pública. Pero eso es lo que vimos todos como alumnos de la escuela pública. Se hizo toda la vida. Eso es lo que promueve no sé si de esta manera. La currícula. Ahora, eso es política. Eso es fomentar participación ciudadana. Lo que de alguna manera me parece que estamos discutiendo es la no partidización de los temas que vos estás Yo creo que promoviendo. es un paso previo. Creo que estos temas de actualidad, toda la vida se discutió en la escuela pública. El tema cuando damos ya cosas por hechas que aún no sabemos. Cuando la justicia no se pidió algunas cuestiones y desde la escuela pública ya los damos por sentados. Pero sí, a ver, bueno, perdón, pero yo quería decir una cosa. Bueno, está bien, habla. Quiero agregar algo que tiene que ver también con que por favor, la educación de este tiempo, mucho más que cuando nos formamos nosotros, tiene que ver con preparar cabezas para pensar, para resolver problemas, para acceder a la información, que dar vuelta al sistema educativo, para entonces. discriminarla, porque el acceso a la información está acá. Sí. Acá está todo. Ahí está todo. No necesitas ponerte a estudiar de memoria. El tema es cómo acceder a la información, cómo discriminar lo importante de lo que no lo es, lo que es la verdad de lo que no lo es. Estamos en la era de la posverdad. Hoy instalás un hecho verosímil simplemente por repetirlo en las redes, por repetirlo en pancartas, por repetirlo en los medios de comunicación. En menos de 48 horas una mentira la transformás en una verdad. Y ese es el problema de este tiempo. Decímelo a mí, que fue elegida democráticamente pero mira, para el Mónica, en Alemania nazi, lo que decís decís es muy interesante. Democrática ha sido tan No, porque lo que dice Si eso no Mónica, es la yo posverdad. pensaba que hablaba de la era de la posverdad y de la tecnología. Sin embargo, es una estrategia que en la Alemania nazi, por ejemplo, obvio. durante el mandato de Hitler, era muy habitual. Yo cuando fui a visitar algunos campos de concentración veías los pasquines de época y el judío era el usurero. Era la repetición de la caricatura del judío y la usura. Y eso también fue el mensaje que permitió el Holocausto. Entonces, es muy importante esto de la repetición y el mensaje unívoco en el que no podés pensar diferente, en el que no podés plantearte la duda. Y eso es muy triste que esté pasando en nuestros colegios. Realmente. Sí, pero también puede haber un docente que tenga un lugar de enunciación. Si Maldonado es una persona y los alumnos son personas, sí, estamos de acuerdo. Por lo tanto, ni Maldonado ni los alumnos son un medio para otra cosa. Maldonado no puede ser usado como un medio político. Por primero es una persona. Esto es la enseñanza que viene de Kant. El hombre es una persona, tiene un fin en sí mismo. No puede ser usado como un medio. Maldonado es usado como un medio políticamente. Y los chicos son manipulados, que eso es un crimen terrible, porque es la manipulación del inocente. Eso no tiene ninguna justificación desde la filosofía. Eso es un error irreversible. Manipular la conciencia de un niño. ¿Por qué dice que es usado? El niño es usado porque ¿cómo no va a ser usado? No, Miren ustedes lo que ha pasado en la escuela. La figura de Santiago Maldonado. La figura de Santiago Maldonado no es tomado por Santiago Maldonado en sí, que es lo que decía Amalia Granata, sin explicarlo filosóficamente. No se toma a Maldonado en sí, sino a Maldonado se lo toma como una figura para hacer política. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, el hombre... ¿Con Nisman pasó lo mismo? ¿Con Nisman pasó lo mismo? Con Nisman pasó exactamente igual. Porque cuando el hombre deja de ser tomado como un fin en sí mismo, se transforma en un medio. Y entonces como un medio deja de ser persona, pasa a ser una cosa. Atrás de eso, de la manipulación de Maldonado, está todo un proyecto político. Acaba de hablar allá el doctor, el abogado, acaba de decir, bueno, que está la manipulación por parte del kirchnerismo, ella dijo la manipulación por parte de los sindicatos. El sindicato, ¿por qué no hablaron cuando fue lo de Julio López? ¿Por qué no hablaron cuando fue lo de Nisman?
Sí, hablaron, por No, favor. no, sí. por favor. O sea, lo de Julio López, no solamente habló el presidente Néstor Kirchner en cadena nacional. Pero a tras los la chicos, desaparición. digo yo, estoy hablando porque del la aula. realidad que hizo una cadena en el momento de la desaparición de Julio López es hoy visible y consultada. Y además, Julio López, yo soy de la Ciudad de La Plata, nosotros jamás ocultamos lo que pasó con Julio López, sino que además hoy sigue siendo una bandera. Pero en toda la Ciudad de La Plata, todos los aniversarios que se cumplieron. Pero Bonafini dijo que no es lo mismo. Bonafini dijo, lamentablemente, lo llevó a cosa. Yo no estoy diciendo que es lo mismo. Yo estoy diciendo... Bonafini dijo que no era equiparable. Pero yo no estoy equiparando, estoy diciendo una desaparición entonces estos son los gravísima, porque era un desaguisados testigo en que una son causa brutal. producto de la inmadurez y del fanatismo. Está hablando la señora. Adelante. No, lo que quiero decir es que por supuesto son dos casos totalmente distintos, las condiciones en las que desaparece Julio López con Santiago Maldonado. Lo que es grave es que Santiago Maldonado desaparece en principio porque aparece una fuerza de seguridad que no está claro, por eso no me gusta juzgar si la Gendarmería se lo llevó o no se lo llevó, porque hay un proceso judicial en marcha y hay que respetarlo. Pero la familia, y me pongo en el lugar de madre, porque Santiago Maldonado es un pibe de 27 años y yo tengo hijos de 23, 24 años, la madre es la que está hoy angustiada en su casa, pidiendo por favor que la fiscal avance rápidamente la hipótesis de investigación, porque hay horas de ese operativo de Gendarmería, horas justas, en donde no se puede ver qué pasó en el avance del operativo de la Gendarmería sobre la Ruta 40. Justo entre las 11:15 y las 14 horas, ahí hay un borrón en las cámaras. Entonces me parece realmente que tenemos que ser respetuosos de la hipótesis de investigación y que prontamente la Argentina entera tiene que pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso hablaría justamente de la responsabilidad como ciudadanos en un caso de desaparición forzada como este, que es gravísimo, independientemente de quién gobierne. Es gravísimo. Sí, por favor. Yo no sé si la desaparición es forzada o no. Tampoco puedo decir eso, no sé, después lo catalogamos. Lo que sí puedo, en eso coincido con ella, en el sentido de que el gobierno tiene que extremar al máximo todos sus mecanismos para que la investigación llegue al final. Tiene que contar con todos los recursos, disponer de los recursos, generar, si hace falta, una comisión paralela que controle la investigación. Todo tiene que hacer, porque hay una persona desaparecida en un contexto que hace pensar que hay responsabilidad de una fuerza de seguridad que obviamente es del Estado y depende de un gobierno. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando de Eve de Bonafini diciendo que a Maldonado lo manda a matar el que le manda a Macri para generar una situación de advertencia acerca de todo aquel que quiera cuestionar al gobierno de turno. Al día siguiente, en el acto de ayer, Cristina dice que es la concentración del poder de este gobierno la que hace posible la desaparición de Santiago Maldonado. Esto es lo que enturbia y lo que estamos discutiendo. Nadie discute de que hay que demandar una investigación a fondo. Se tomaron 15 días antes de hacer un allanamiento. Está bien, yo no estoy defendiendo al gobierno, estoy defendiendo la investigación. Seguimos participando. La investigación durante 15 días. ¿Qué va a pasar con este caso, María Julia. La Gendarmería no es la que está investigando el caso. ¿Sí? Los testigos no declararon en sede judicial, no se sabe sus nombres y no se sabe sus DNI y por lo tanto salvo la justicia, el que dijo Patricia Bullrich con nombre y apellido. Sí, que es una testigo protegida que dice haberlo llevado que un tiene día el nombre anterior en todas a las la cámaras, zona cercana al auto. No hay nadie entonces que ubique a Santiago Maldonado en términos de expediente judicial en el lugar del hecho, excepto el video aportado por la familia que está siendo peritado, como lo contaba recién Débora Plager, para saber si efectivamente quien dice que está encapuchado la familia, que es Santiago Maldonado, es o no es. Luego aparecen los dos celulares que tenía Santiago Maldonado, uno de ellos con una señal que en los últimos días había sido registrado en Chile. Allí está el testimonio que apareció hoy mismo, hablando antes, las fotos en el Facebook de este artesano chileno, amigo de Santiago Maldonado, que cuenta cuándo lo vio y cómo. Digo, hay una serie de hechos. Después están la cantidad enorme de
contradicciones. Intervenciones, de entrevistas que se le han hecho a todos los gendarmes que participaron del operativo, los peritajes que se han hecho de los móviles del operativo. Digo, decir así livianamente, acá nadie le importa nada, nadie hizo nada. Quiero hacer una pregunta que a lo mejor los colegas, yo no sé, una cosita más nada más. O sea, generalizar todo esto un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado, y en el caso, Victoria, vos decís, nosotros no ocultamos qué pasó con Julio López. ¿Qué pasó con Julio López? No lo ocultamos porque justamente no fue responsabilidad. La diferencia nuestra fue que Néstor Kirchner dio una cadena nacional. ¿Pero qué tiene que ver eso? No sabemos qué pasó con Julio López. La sociedad argentina no sabe qué pasó con Julio López. Pero no es... ¿Cómo sabés vos si fue o no fue quién? Si no sabemos. Lo que digo es que ante la desaparición de Julio López hubo un presidente que tomó la palabra, la voz y la autoridad política. Y una investigación para que no fue ni para tranquilidad. atrás ni para adelante. Pero no es responsabilidad del presidente si la justicia encuentra. Ojalá encontráramos a quién se llevó a Julio López. Hay una diferencia enorme en la parada y en la mirada política. Pero no puede ser que te conformes con una declaración pública del presidente siendo que está en no es igual a la conducta política. No puede ser. Lo que digo es que me parece... Por favor, señor Hoy. Vuelvo porque si no, no queda claro el concepto. Yo lo que digo es que, por supuesto, hay un gobierno y un Estado que tiene control sobre la gendarmería y me parece muy importante, y hubiera sido muy saludable en este mes que transcurrió, que es para nosotros una causa nacional. El presidente de la Nación debería haber, por lo pronto, comunicado qué pensaba, qué posición política toma al respecto, porque la gendarmería estuvo en el hecho, en el momento de la desaparición. Por supuesto que no tenemos certezas, pero sí hay una familia, una madre que aporta prueba, que hay un secreto de sumario, hasta tanto ese secreto no se levante producto, como decía recién, por las filtraciones a la prensa, incluso de los testigos. Digo, hasta que el secreto de sumario no se levante, no vamos a saber. Lo que yo te puedo asegurar es que efectivamente, si hay una madre diciendo que ese es su hijo y hace un mes que no lo ve, por lo pronto me permito creerle, por lo pronto. Perdóname, no se trata acá de que si le creemos o no le creemos a la madre. Yo coincido totalmente con vos en que yo, si hubiese sido Mauricio Macri, tendría que haber llamado a la familia de Santiago Maldonado, como llama a tantas otras familias de víctimas de otros delitos. Para mí, comunicacionalmente, estuvo mal, sobrevaloraron qué es lo que podía suceder. ¿Sobrevaloraron o no? Subestimaron qué es lo que podía suceder con este caso. Y estuvo mal eso de la comunicación, pero vos no podés poner como un estandarte de un caso que se mantuvo impune, en el que todos los argentinos no conocemos una medida de avance de la causa, que el presidente de la Nación agarró el micrófono y habló, porque la verdad que está todo bien. Yo también querría que hubiese hablado el presidente, pero sobre todo quiero que esa causa avance y que encuentren a Santiago Maldonado. Todos queremos que avance esa causa. A mí me resulta grave esta instalación de la posverdad, como se hablaba hace un rato. La expresidenta... La posverdad es mentira. La posverdad, claro, es dar por hecho algo, instalar algo como verdadero que nadie sabe si es verdadero o que es mentira. Como que ganaron las elecciones, una cosa así sería. No, eso no tiene nada que ver. Si lo respondo. Más o menos lo que sucedió hace 15 días, algo así. No dijeron que ese día no dijeron. Si querés, mezclamos los temas que no tienen que ver. Cristina, la por favor. Es igual, es un ejemplo de lo que era posverdad. La posverdad lo que dijo... Señores, sí, adelante. La gendarmería es la misma. Para mí sería muy fácil echarle la culpa a la gendarmería. El problema es la conducción política. Y eso es una barbaridad de la expresidenta. La expresidenta quiso decir que a Santiago Maldonado no está... a ver, dijo porque gobierna Cambiemos. Eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad de la expresidenta cuando el gobierno de Cambiemos está abierto y dispuesto a investigar todas las hipótesis. Los gendarmes no solo están apartados, tienen secuestrados más de 60 gendarmes, computadoras, teléfonos celulares, no están a cargo de la investigación. Hay un secreto de sumario y un montón de medidas tomándose que muchos las desconocemos. Futuras indagatorias tras enero, no sabemos si es así, pero hay que esperar un poco para ver cómo está trabajando el juez de la Fiscalía de Justicia. un poco del eje que tenía que ver con lo que pasaba en el colegio.